The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días. Habla Nick de Audio Video Export. Es absolutamente un placer de bienvenirles a nuestro webinar de Luxel. No solamente un resumen de los productos, pero también de cómo hacer una red inalámbrico fuerte, confiable, que se puede usar. Y también vamos a revisar con Juan Pablo, quien es nuestro lector invitado que trabaja para Polaris. Polaris Controls es nuestro representante de Luxel y de otras marcas que Audio Video Export encargamos de distribuir, como Rasound, Just Add Power, iPort y varios otros. El punto es que aquí en cuanto a Luxel, yo creo que la gran mayoría de clientes se entiende el valor agregado con Luxel como marca prestigiosa, pero no saben en realidad el valor agregado de crear una red inalámbrico para los invitados y por qué es tan importante hacer lo de VLANs. Y eso es el propósito hoy día en cuanto a este webinar en particular. Entonces, muchísimas gracias Juan Pablo por venir. Si alguien tiene una pregunta, por favor de ponerlo dentro de la cajita de preguntas. Estamos revisando esas preguntas con frecuencia y cualquier cosa. Estamos atentos. Nuevamente, yo soy Nick, gerente de ventas aquí en Audio Video Export, y gracias Juan Pablo. Te dejo en sus manos. Gracias Nick. Un placer aceptar la invitación. Como bien mencionan, nosotros somos de la empresa Polaris Control. Nosotros somos una agencia de representación de marcas, de distintas marcas para Latinoamérica, y compartimos, como mencionó Nick, el portafolio dentro del cual se encuentra Luxul. La idea de hoy es platicar de cómo poder configurar de forma básica, en términos generales, la red, ver ciertas herramientas útiles y buenas prácticas, y adicional poder configurar una pequeña red inalámbrica para invitados que sea segura, es decir, creando un VLAN. Así que vamos a iniciar. Redes, en términos generales, pues quisiéramos repasar. Yo sé que para la mayoría de ustedes estas terminologías pues son ya del día a día o del lenguaje del día a día, pero no está de más hacer un repaso de la terminología de los dispositivos básicos que componen la arquitectura de una red. En principio, pues está el router. Básicamente es quien conecta y transfiere información entre dos redes o más. En el caso de proyectos residenciales y comerciales donde tenemos Luxo, pues básicamente es la conexión hacia el Internet, ya sea conectado a través de un módem o el equipo que el proveedor de Internet les pueda compartir. Luego está el switch. Básicamente el switch es el equipo que nos ayuda a transferir la información entre los dispositivos de la red y nos da la capacidad de poder tener conexiones físicas a distintos equipos. Los access points básicamente son dispositivos que nos ayudan a transferir la información física a una manera inalámbrica. Y un punto, digamos, extra, que son los PDUs, que cada día son más utilizados dentro del Luxel. Consideramos que estos deben de ser parte ya de la arquitectura típica de una distribución de red, sobre todo en el mundo donde nosotros laboramos, en el mundo del custom installation, en el mundo de integración de audio, video. Estos realmente tienen una función muy útil, ya que nos pueden ayudar a regenerar problemas en ciertos dispositivos y a que problemas se puedan resolver de manera automática y sin alguna injerencia del cliente o de ustedes como dealers. Los routers, si vamos a hacer un repaso general de los routers. Tenemos dos familias principales de routers. Están los routers inalámbricos y están los routers cableados. ¿Ok? Pues adicional está el controlador inalámbrico, del cual vamos a platicar. Pero ¿cuál es la diferencia o qué router debo utilizar yo para cada una de estas aplicaciones? Primero, pues depende de las características de software que estén incluidas y la capacidad de los dispositivos clientes o el requerimiento de los dispositivos clientes que se van a conectar a la red. Entonces, ¿cuándo debo yo utilizar un router inalámbrico?
Básicamente el router inalámbrico debe ser utilizado en una aplicación ideal cuando el router inalámbrico le da cobertura a todo el área donde se requiere conexión. En estos casos la ubicación es la clave. Debe ser posicionado en una ubicación central real para garantizar la cobertura en el área. Y algunos requerimientos que pueden tener es, necesitamos una conexión de poder, es decir, de fuente de voltaje, un toma corriente, donde generalmente se recomienda pues ubicar alguna especie de supresor de transientes o UPS para garantizar el funcionamiento del router. Algo particular en el caso de que se requieran instalar access points adicionales, una de las ventajas competitivas que tenemos dentro del Luxel en nuestros routers inalámbricos es que todos vienen con un controlador inalámbrico incluido. Más adelante en el webinar vamos a ver qué es esto del controlador inalámbrico, pero en resumen, el controlador inalámbrico es un dispositivo que nos ayuda a que el funcionamiento de la red de los access points y las conexiones de los dispositivos clientes hacia los access points, así como también el roaming, sean flawless, sin problemas, ¿ok? Y para eso, los routers inalámbricos traen traen un controlador que nos permite hasta 2 access points adicionales. Los routers alambrados, ¿dónde los debo utilizar? Pues generalmente es en proyectos mayores, donde necesito una mayor flexibilidad. Típicamente no están a la vista, es decir, están instalados en la ubicación central del equipo o en el rack. Para poder generar una red inalámbrica se van a requerir access points adicionales o externos. Y en el caso de hacerlo, pues sí se recomienda el uso de un controlador inalámbrico, ya que el router alambrado no posee un controlador inalámbrico embebido. Características principales de todos nuestros routers, pues todos tienen un alto desempeño en ruteo, capacidad de poder crear VLANs o redes virtuales, es parte del ejercicio práctico que vamos a hacer al final del webinar. Servicios como Quality of Service, en el caso de los routers inalámbricos, pues como ya lo vimos, tenemos el controlador incluido, tenemos software de terceros que nos ayudan a hacer administración remota o administración del uso de Internet. La mayoría tiene 2 conexiones o más de Internet. Es decir, yo tengo la capacidad de poder contratar 2 servicios o más, dependiendo del modelo del router, de Internet, a manera de que yo pueda tener o una redundancia en el momento que uno falle, uno de los enlaces, o bien poder hacer un balance de cargas del uso del Internet. Es crítico mencionar que no hace una suma del ancho de banda, es decir, si tengo 2 servicios contratados de 20 megas, no navego con una velocidad de 40, pero sí me permite hacer una distribución del balance del uso del Internet. Y por último, uno de los modelos específicos tiene una conexión gigabit de WAN-LAN para redes o específicas donde esto se requiera, que generalmente serán redes comerciales o en algunas redes residenciales donde se tenga una conexión de enlace de fibra en el WAN-LAN que tenga una velocidad de gigabit. Configuración básica de un router. Lo primero es hacer la configuración de la conexión hacia el Internet. Y en este caso, pues, lo típico, o dependiendo del proveedor de Internet, pues, es dejarlo en modo DHCP, es decir, que el modem o router que proveyó el proveedor de servicios de Internet nos va a dar una dirección en ese puerto. Sin embargo, algo que vemos a través de Latinoamérica es que generalmente los DNS, los servidores DNS son los servidores que nos ayudan a convertir las direcciones www.google.com a la dirección IP pública del servidor de Google. Estos servidores, tradicionalmente, cada proveedor de Internet tiene un servidor de DNS. Y ese es el que viene por default en la conexión que nosotros hacemos hacia el proveedor. Lo más recomendado es que lo hagamos a una dirección IP pública fija, establecida, que son las que ven en pantalla, tanto para el primario como el secundario, que son los servidores DNS de Google.
Estos son probablemente los servidores de DNS mucho más confiables y de hecho son los servidores con los que todos los demás se sincronizan. Entonces, esto es lo más recomendado hacer desde el punto de vista de la conexión y configuración del WAN. En la configuración del LAN o la red local, básicamente necesito decirle qué tipo de direccionamiento IP vamos a utilizar. Los rangos típicos que utilizamos son 192, 168, 0.1 o 1.1 o 2.1, 10.1, dependiendo de lo que estamos haciendo. Y también en algunos casos se utilizan otras direcciones como 10.10.10, etcétera. Esto depende de cada uno de ustedes como dealers, la forma como trabajan o el requerimiento que tenga el cliente comercial o residencial. Adicional, necesitamos hacer la configuración del servidor de DHCP. Más allá de decirle al router, ok, vamos a iniciar, o este es el tipo de configuración IP que vamos a utilizar en esta red LAN, necesitamos darle el rango de configuración de direcciones que el router va a compartir con los clientes de dispositivos que se conecten hacia la red, ya sean inalámbricos o alambrados. Para eso le damos un rango, como lo pueden ver ahorita en pantalla, el rango que está en la configuración en este caso y la que viene por default es un rango de 100 a 200. Es decir, todas las direcciones arriba de la .2 hasta la .99 pueden ser utilizadas a manera estática, que vamos a ver ahora qué significa, o bien yo puedo mover el rango de direccionamiento de DHCP a una dirección mucho más baja si es algo que necesito. Entonces, adicional a la configuración de DHCP o al direccionamiento automático de DHCP, tenemos también el direccionamiento estático IP. Y hay dos formas de hacerlo, por medio de configurar ya sea una dirección IP estática o una dirección DHCP reservada. Una dirección IP estática se debe configurar en cada dispositivo, es decir, yo debo ingresar a la configuración de cada uno de los dispositivos y ponerle la dirección que necesito. Para esto lo más recomendado pues, es hacer una tabla donde yo tenga todas las direcciones que vamos a utilizar como estáticas para que no haya una duplicidad, ya que una duplicidad genera un problema en la red. La dirección no cambia a menos que el usuario lo cambie, es decir, el dispositivo está con esa dirección, esté o no esté conectado a la red, está siempre con esa dirección. Y por eso usualmente se utiliza para equipos que no salen de la red. Es decir, equipos como controladores de iluminación, controladores de automatización, los mismos switches de red, los mismos access points de red, etc. Esos son dispositivos que podemos utilizar en estos casos. La configuración siempre debe ser fuera del rango de DHCP. ¿Okay? No debo de ingresar una dirección IP pública una IP estática dentro del rango de DHCP. El otro forma de direccionamiento de DHCP es por medio de reserva. Y esto, la configuración se hace en el router. Entonces, el router utiliza el servidor de DHCP y de la manera que hace es que él detecta la conexión de la MAC del dispositivo y siempre le va a asignar la misma dirección IP. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un iPad que está dedicado al control, perfectamente lo puedo tener una dirección IP siempre por medio de esta conexión y cada vez que utilice o se encienda el Wi-Fi y se conecte, siempre va a ser dado la misma dirección IP. Entonces, generalmente se encuentra dentro del rango de DHCP, aunque se puede configurar fuera del mismo. La forma como yo hago esta configuración dentro del router de Luxul es yendo hacia la página Network en Static List. Y esto es un ejemplo de lo que nosotros podemos ver de cómo se configura. Entonces, en la parte de arriba, yo puedo ver claramente toda la lista de los dispositivos que están conectados y que yo puedo de alguna forma configurarle una dirección de DHCP reservada. Hasta abajo, por último, se puede visualizar
toda la configuración que ya tengo establecida. Y en la parte en medio donde dice Add List es donde nosotros podemos hacer la configuración. Para eso debemos llenar los parámetros de descripción, hostname, dirección IP y dirección MAC address. Como pueden ver, abajo yo hice un ejemplo de un caseta bridge de Lutron, un controlador de iluminación de Lutron, donde automáticamente siempre que esta MAC address sea detectada en conexión, el router siempre le va a dar la misma dirección IP. Switches. Luxul tiene una gran familia de switches, desde switches tipo desktop hasta switches administrables con funcionamiento Power over Ethernet. Así que en esto hay una gran familia de productos del cual podemos utilizar. Una de las ventajas competitivas que tiene Luxul es que todos nuestros switches son full speed. ¿Y a qué nos referimos con esto? A lo que nos referimos con esto es de que la conexión o el funcionamiento del manejo interno del switch va a ser el doble de la cantidad de puertos del switch. Es decir, en un ejemplo, si yo tengo un switch de 24 puertos, la velocidad interna a la cual funciona el switch es de 48 gigabits por segundo. De esta manera nosotros nos garantizamos que tanto en download como upload la velocidad es 1 gigabit por puerto. Eso nos ayuda a que en ningún momento el switch va a tener problemas de manejo o administración de la información. Y como repito, pues todos los switches de Luxul son full speed. Entonces, hay distintos tipos de switches y algunas de las características que los difieren es, algunos son Fast Ethernet o son Gigabit. Tenemos líneas no administradas, líneas administradas, con Power over Ethernet o sin Power over Ethernet y dependen de la cantidad de puertos de conexión. Los switches que son administrados, todos son administrados en capa 2, que es la capa básica del switcheo, pero todos nuestros switches administrados tienen la capacidad también de poderse manejar en la capa número 3, lo cual nos permite un enrutamiento utilizado para la creación de VLANs. Y eso es parte del ejemplo y el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Nuevamente, pues, teniendo en consideración estas características principales, y no vamos a hacer un repaso de todos los switches porque pues, es una familia grande, pero ¿qué switch debo utilizar en qué aplicación? Pues básicamente, si yo tengo una aplicación sencilla, plug and play, donde no requiere una interfaz de configuración o no requiere una dirección IP, pues lo más consecuente es utilizar un switch no administrable. En el momento que yo requiera poder crear VLANs, pueda asignar prioridades como Quality of Service, tener redundancia, Power over Ethernet, pues lo más aconsejable es utilizar un switch administrable. Aunque debido al alto uso de las redes en las aplicaciones residenciales como comerciales, una buena práctica es tener al menos un switch administrable de 24 puertos por proyecto. La configuración de los switches, internamente esto es algo que vamos a hacer en un segundo webinar para entrar en profundidad de cómo se configura un switch. Pero básicamente queríamos tocar el punto de que todos los switches Luxul tienen dos tipos de configuración. La configuración que corre el switch actualmente, que es la que llamamos Running Configuration, como la configuración de arranque del switch. Es decir, si ustedes se encuentran haciendo una configuración del switch y de repente se encuentran con un problema y que no pueden revertir o que ya perdieron comunicación con ciertos equipos o incluso con el mismo switch, ustedes pueden reiniciar el switch, eliminándole el voltaje, volviéndolo a encender y eso nuevamente vuelve a cargar la configuración de arranque que tenía previo a los cambios que estaban ustedes configurando. Cuando terminen de configurar y que todo se encuentre bien, ustedes pueden dar un Save Configuration o guardar la configuración que está corriendo a la configuración de arranque. Con esto nos garantizamos el hecho de que cuando pueda haber un power outage, que puede haber o estemos reiniciando un equipo, no vaya a regresar a la configuración anterior. Los access points.
Los access points, y vamos a hacer un repaso en la parte de red inalámbrica. Las redes inalámbricas o el estándar de Wi-Fi 802.11 dictamina que se pueden utilizar dos bandas para el uso del Wi-Fi. La primera, o en funciones de una única banda, en 2.4 GHz. La segunda, en doble banda, en 2.4 y 5 GHz. Ahora, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de utilizar una tecnología o la otra? En 2.4 GHz, al ser una menor frecuencia que 5, tenemos una mayor penetración de obstáculos, con lo cual tenemos el doble de distancia en términos de cobertura. Adicional, cada una de estas frecuencias maneja diferentes canales donde yo puedo configurar los access points para que tengamos transmisiones simultáneas, con el inconveniente de que dentro de la frecuencia 2.4 existen 11 canales, pero de los cuales únicamente 3 no se traslapan. El traslape, en lo que afecta es en el funcionamiento simultáneo de dos access points, y por lo cual, si ustedes no están utilizando un controlador inalámbrico, que una de las ventajas de utilizarlo es no preocuparse en términos de canales, ¿sí? Deben configurar sus access points para que no exista traslape entre ellos, utilizando los canales 1, 6 y 11. Las redes inalámbricas en 5 GHz pues tienen una mucho mayor velocidad. Tienen menor ruido, por ser una frecuencia no tan utilizada. Las frecuencias de 2.4 GHz son utilizadas en monitores de bebés, en protocolos de control de iluminación o automatización como Zigbee, Z-Wave y algunos otros, por lo cual hay mucho ruido en ese tipo de frecuencia. 5 GHz es una frecuencia mucho más limpia, con menos ruido, y adicional, una de las ventajas es que tiene 8 canales sin traslape alguno. Obviamente la desventaja es que tenemos menor penetración de obstáculos, por lo cual en el momento que estamos diseñando una red debemos de ser precavidos y tomar en consideración esto. Para tener idea de en el momento del diseño o cuando están ya implementando la red, de qué cantidad de señal debo yo tener tanto en 2.4 como en 5 GHz, queremos hacer un breve resumen de cómo se mide la potencia de una señal Wi-Fi. Y la potencia de una señal Wi-Fi se mide en decibeles. Y cada 3 decibeles de diferencia, la señal o la potencia de la señal se está duplicando, debido a que la escala de decibeles es una escala logarítmica. Raras veces nos vamos a encontrar en señales arriba de menos 30 dB. Es decir, mientras más cercano estemos a cero, mucho más grande o potente es la señal. Y en la escala que estamos viendo en la gráfica a la derecha, típicamente lo que necesitamos es, para obtener una buena señal, es estar alrededor entre la parte verde y amarilla. Es decir, de menos 50 a menos 75 dB. El objetivo o el ideal es tener una cobertura de menos 70 dB en todo el rango del espacio del proyecto. Y ver las áreas donde estamos a menos de menos 75 dB, porque es donde podemos iniciar a tener inconvenientes. Rango de cobertura que nosotros logramos con Luxel. Tomando en cuenta ya la potencia de la señal y cuánta señal debemos de tener para tener una buena red inalámbrica, algo donde nos diferenciamos en Luxel es en la cantidad de potencia que emiten nuestros access points. La cantidad de potencia que emiten nuestros access points es 10 veces mayor a los access points tradicionales, ya que emitimos 1 watt o 1000 miliwatts de potencia en toda nuestra línea. Y eso nos ayuda a incrementar de 2 a 3 veces el rango de cobertura en un proyecto. Aquí pueden ver en pantalla la familia de productos que tenemos de Access Points. Hay un nuevo Access Point que es la nueva versión SAP 1610. Es una Access Point siempre doble banda, AC, pero utiliza ya una antena 4x4. El 1510 que vemos ahí utiliza una antena 3x3 y así sucesivamente. Algo que debemos tomar en consideración en el manejo del diseño es que el Access Point de exterior, el SAP 1240, no tiene la capacidad de transmitir en 5 GHz, sino únicamente en 2.4 GHz.
Un breve resumen de cómo funcionan los diferentes access points. Pues los access points de interior emiten una señal omnidireccional, que eso es lo que estamos buscando. Sin embargo, los de exterior pues emiten una señal en patrón direccionado, porque lo que queremos es emitir la señal desde donde estamos instalados hacia el exterior. ¿Ok? Una ventaja también dentro de Luxo es que todos los access points en su caja incluyen un inyector Power over Ethernet. Y esto es una gran ventaja. Y si se recuerdan, cuando estábamos discutiendo la parte de switches, donde recomendábamos que debemos de poseer por lo menos un switch administrable en cada uno de los proyectos, pues en el caso que tengamos algún problema de presupuesto, limitante de presupuesto, Luxo tiene un switch que es el modelo AMS 2600, que es un switch administrable en capa 2 y capa 3, que nos permite hacer VLANs y toda la parte de Quality of Service, etcétera, que platicamos, pero no tiene PoE. Entonces, es un switch muy económico, que no tenemos que limitar el presupuesto en quitar la parte administrable de un switch, sino que al contrario podemos depender de no tener un switch administrable Power over Ethernet y utilizar los inyectores que vienen dentro de los access points. Esto es una manera en que no vamos a afectar el funcionamiento y operación de la red con el presupuesto, simplemente en manera de instalaciones diferentes. Ahora, ¿cuál es una de las grandes ventajas donde nos diferenciamos como Luxo? Y es en el problema típico que tenemos como dealers o integradores de audio y video o de soluciones de redes, es en el roaming. ¿Okay? Cuando tenemos un solo access point, pues obviamente no tenemos un problema de roaming, ¿ya? El problema de roaming inicia cuando conectamos más de un access point a la red y los mismos tienen el mismo SSID, es decir, hacen caso a la misma conexión. Entonces, hay un momento en el cual el dispositivo cliente pues, se tiene que desconectar de un access point para conectarse al siguiente, y ahí es donde puede haber la ventana de problemas. Y ahí es donde nosotros hacemos o utilizamos un controlador, como muchos otros fabricantes. Sin embargo, hay una diferencia en cómo lo utilizamos. Nuestro controlador utiliza una tecnología activa y no pasiva de roaming, como vamos a ver a continuación cuál es la diferencia. Y tenemos dos modelos. El XWC1000, que tiene capacidad de soporte hasta 16 access points, y el XWC2000, que ya tiene una capacidad de 32 y ya está listo para shipping en cualquier momento. Entonces, ¿cómo funciona el roaming pasivo? Que pueden ser en muchos fabricantes. No vamos a mencionar los nombres de estos fabricantes, pero es la gran mayoría de fabricantes que utilizan ya sea un controlador o redes sin controlador. El dispositivo, pues, lee la cantidad de access points. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, pues 2 access points se reportan a él con diferente cantidad de señal. Obviamente, el dispositivo escoge la señal más fuerte y se conecta al access point de la izquierda. En el momento, ¿sí?, que él empieza a cambiar, los dispositivos son lo que le llamamos sticky o pegajosos por naturaleza. Es decir, ellos no quieren soltar la conexión Wi-Fi que tienen. Entonces siempre van a tratar de mantener esa conexión y no entrar en un proceso de roaming. ¿Sí? Entonces el roaming lo hace el dispositivo hasta el momento en donde ya empieza a tener problemas de conexión. Y por eso muchas veces probablemente ustedes se han topado con clientes que dicen, no, mira, pero estoy literalmente abajo del otro access point y tengo una barra de señal, o mi conexión de internet es muy mala, o no puedo hacer un streaming de audio. Y eso es porque probablemente ese dispositivo se quedó pegado al dispositivo anterior. Y esto es porque el problema radica en que la decisión del roaming la hace el dispositivo, el cliente. Y aquí es donde radica el problema, porque el cliente por naturaleza es pegajoso, se quiere quedar con su conexión de red. Es aquí donde se vio una oportunidad y por eso en Luxo nosotros utilizamos el roaming activo que utilizan muy pocos fabricantes en el mercado,
para este tipo de aplicación. Y la manera como funciona es muy similar al inicio. Obviamente viene el dispositivo, se conecta, encuentra dos access points, cada uno lo ve con distinta señal. Y a partir de aquí es donde inicia la parte diferente. Los access points se comunican hacia el controlador y reportan que ambos están viendo al mismo dispositivo. El controlador es quien decide, ok, estoy viendo que el access point de la izquierda tiene mayor potencia que el access point de la derecha, por consecuente le voy a decir al dispositivo que se conecta al access point de la izquierda. Cuando empieza a hacer el roaming, constantemente los access points están comunicando al controller con qué señal están viendo al dispositivo. Por consecuente, no esperan hasta que la señal sea muy baja, sino que en el momento que empieza a leer una señal más alta, es el controller, con el reporte que le hacen los access points, quien decide, ok, es momento de hacer roaming, suelta el access point de la izquierda, el dispositivo, y ahora el dispositivo se conecta al access point de la derecha. Y por eso es que el roaming activo funciona mucho mejor que el roaming pasivo, porque la decisión no la toma el cliente o el dispositivo, sino que la toma el controlador. Y por eso es muy importante que en el diseño de redes nosotros estemos incluyendo un controlador, en el caso que tengamos redes con routers alambradas, o en el caso que tengamos routers inalámbricos, pues veamos la configuración del controlador que ya está incluido dentro de él. ¿Ok? La configuración del Wi-Fi básica, pues nuestros access points, a excepción del exterior, todos tienen 2.4 y 5 GHz. Yo tengo que hacer la configuración de ambos por separado. ¿Ok? Puedo ya sea habilitar o deshabilitar las opciones. Lo que no recomendamos es dejar únicamente habilitada la opción de 5 GHz, ya que existen muchos dispositivos en el mercado que no tienen capacidad aún en 5 GHz, sobre todo en el mundo de la integración y audio y video, por lo cual es siempre recomendado dejar la opción de 2.4 GHz. Una vez habilitamos las dos redes o la red que queremos trabajar, debemos hacer la configuración del SSID y el modo de seguridad. El modo de seguridad más recomendado por su nivel de encriptación es el modo WPA2 utilizando AES como modo de encriptamiento. Al haber configurado los access points, entra el enrolamiento hacia la parte de los controladores. Y la forma como se hace esto es yendo a Wireless Controller, Access Point Assignment, y lo vamos a ver, donde del lado izquierdo me aparecen todos los access points listados que aún no están bajo la administración del controlador, y simplemente le doy Select All, Add hacia la derecha, a manera que estén asignados a este controlador y que entren ya dentro de la administración del controlador. Obviamente primero pues tengo que activar el controlador inalámbrico, y una característica que me gusta mucho en particular es que yo puedo desde el controlador mandar a apagar todos los LEDs de estatus de los access points. Esto sirve muchísimo en aplicaciones residenciales donde tengo probablemente algunos access points en salas de cine, en dormitorios, donde no quiero que ya sea en la noche o por la oscuridad del ambiente, estos LEDs pues estén emitiendo ahí luz. Entonces vamos a hacer un breve ejercicio de cómo poder configurar una red Wi-Fi para invitados. Y para esto nos vamos a trasladar a online, al router que tengo en mi casa. Aquí es donde queremos notar algo muy importante, y es que Luxel trae una configuración para poder crear una red de invitados. Sin embargo, esta no es la mejor forma de hacerlo, porque lo que hace el controlador inalámbrico, en este caso el router inalámbrico, es únicamente crear un SSID separado, pero la red LAN es la misma. Es decir, no estoy restringiendo el acceso de quien se conecte a esta red inalámbrica de invitados hacia el resto de la red. Y esto no es lo que estamos buscando nosotros en el momento que estamos creando una red de invitados. Entonces, primero,
debemos de hacer una configuración de VLAN, es decir, vamos a hacer una segmentación de las redes y vamos a dejar en la red de invitados que ella coexista por sí sola. Primero, tenemos que crear la red inalámbrica de invitados. En el ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla, está creada la red inalámbrica que se llama guest. Segundo, yo debo entrar a la configuración de los VLANs y debo asignar el VLAN, como lo pueden ver aquí en pantalla, a la VLAN que estoy creando. Entonces, los pasos para crear el VLAN son agregar el ID del VLAN, es decir, el número que va a identificar esta nueva VLAN, agregar una descripción, en este caso son guest, y hay un tercer parámetro básico de configuración de la VLAN que se llama Inter-VLAN Routing. Este parámetro me permite habilitar o deshabilitar la capacidad de los dispositivos que se conecten a esta red para poder conversar con las otras VLANs o la red principal de esta red. Entonces, en el caso de este ejercicio, de este ejemplo, que estamos creando una red de invitados, lo que estamos buscando es aislarla de mi red principal, por consiguiente, voy a dejarlo deshabilitado. Abajo, donde está la parte de SSID, ustedes pueden ver que hay 3 redes. FANGM es la red principal de este ejemplo, que coexiste en 2.4 y 5 GHz bajo el mismo nombre. Y está la red Guest, que fue únicamente creada en 2.4. Y hacia la derecha, yo le doy un check a la caja, a la conexión, que me va a asignar este SSID a esta VLAN. Y con eso, yo tengo la configuración de una red inalámbrica que se llama Guest, que existe en 2.4 GHz, que está completamente separada de la red principal y que no puede, gracias a que está deshabilitado el VLAN, el Inter-VLAN Routing, platicar con redes, con las otras redes de la configuración. Por último, hay ciertas características o softwares, como el software Domoz Pro, que se encuentra embebido en nuestros routers y que me permiten una administración remota de mis redes. Y este cliente de software se encuentra ya instalado en todos nuestros routers. Algunas otras herramientas útiles que podemos pues, hacer uso de ellas en el momento que estamos ya sea diseñando o administrando una red son los escáneres de red. Aquí pueden ver en pantalla algunos que existen para Windows, para Mac o para iOS y Android. Tal vez el más utilizado es Thing. De hecho, como un paréntesis, la aplicación Domoz Pro, software Domoz Pro de administración remota, son los mismos desarrolladores que Thing. Y por último, softwares o apps que me permiten medir la fuerza de la señal inalámbrica, como algunos de los que ven en pantalla. Uno que es muy utilizado, o tenemos casi todos en nuestros teléfonos iPhone, es el Airport Utility, pero muy pocos lo tenemos configurado. Y la manera como que se configura es entrando a Settings, haciendo un scroll hasta abajo, donde voy a encontrar el Airport Utility y activar la opción que dice Wi-Fi Scanner. Con esto yo habilito y puedo hacer una lectura de potencia de señal de los access points que están irradiando físicamente en el espacio de manera gratuita. Así que con esto pues damos por finalizado el webinar del día de hoy. No sé si hay algunas preguntas. De lo contrario, pues estaremos posteando esto en nuestros canales de YouTube, de Audio Video Export, de Polaris Controls, y quedamos a las órdenes. El contacto de Nick, nuestro contacto. Tratemos de direccionar la mayor cantidad de requerimientos de diseño y cotizaciones con Nick, pero siempre estamos nosotros como Polaris para ayudarlos. Y aquí pues tienen algunas de las redes sociales donde pueden encontrar mucha más información. Así que fue un gusto para mí. Muchísimas gracias a Nick y Audio Video Export por la invitación. Vamos a estar unos minutos log por si existe alguna duda. Muchísimas gracias y feliz día. Juan Pablo, muchísimas gracias por todo. Ha sido absolutamente un placer, muy buena información.
Y yo creo que el takeaway que todos los clientes pueden recibir no es solamente que Luxel es la marca para nuestra industria de audio y video, pero también es confiable y cuando se hace la red, solamente tomando en cuenta que unos minutos extras, creando el VLAN correctamente, ya tiene una red mucho más fuerte y confiable y también con la seguridad merecida. Por ejemplo, una de las razones de hacerlo es, por ejemplo, si yo tengo a la familia viniendo a mi casa, yo no quiero que ellos tengan acceso a, por ejemplo, Sonos. Entonces, creando el Wi-Fi para los invitados, ya ellos no tienen acceso al resto de Milán, por ejemplo, el Sonos o el NAS Drive o cualquier archivos que yo tengo guardado en la red, pero son privados de contabilidad, lo que sea. Entonces, también otro punto importante es que los productos de Luxel, mientras tienen 3 años de garantía, tienen soporte del producto de vida. Entonces, mientras ese producto está funcionando, la vida del producto, hay soporte técnico, no solamente con Luxel, pero también con nosotros. Entonces, por favor, de confiar en nosotros, confiar en Polaris, confiar también en Luxel. Estamos aquí para apoyarles. Entonces, si no hay más preguntas, agradecido, hermano, nuevamente, y que todos tienen un muy buen día.